La película comienza con un sacerdote que ha perdido su fe verdadera en Dios. Cuando nació su hijo, a pesar de numerosas oraciones, Dios no lo sanó, fueron los médicos quienes lo trataron. Por ello, su creencia pasó de la fe en Dios a la fe en la ciencia. Al perder su creencia en Dios, también perdió su creencia en el diablo y en todos los fenómenos paranormales. Comenzó a creer que los demonios y cosas similares no existen en este mundo, sino que son fabricaciones creadas por las personas, quienes sufren algún tipo de enfermedad mental y lo atribuyen al diablo. Resulta que Cotton Marcus era también hijo del sacerdote más importante, razón por la cual muchas personas creían firmemente en sus exorcismos. Él realizaba exorcismos falsos convenciendo a todos de que había expulsado al demonio de su interior. A pesar de ser falsos, las personas se curaban, y con cada caso, la confianza de Cotton en sí mismo crecía, creyendo que él solo era suficiente. No había ningún demonio, y aún así, por sus falsos exorcismos, cobraba tarifas exorbitantes. Con el tiempo, Cotton se cansó de todo esto. Aunque su esposa lo apoyaba en todo, él estaba decidido a no volver a hacer nada parecido. En ese momento, conoció a dos cineastas llamados Iris y Danny, quienes querían hacer un documental sobre exorcismos y fenómenos similares. Cotton les explicó que el diablo no existe, que el exorcismo no tiene ningún fundamento real y que todo es cuestión de la mente de las personas. Yo también, en nombre del exorcismo, simplemente convenzo a la gente de que el demonio ha sido expulsado, y así se curan. Sin embargo, ahora quería abandonar todo esto y, antes de hacerlo, quería transmitir el mensaje de que todas estas cosas son falsas y que la gente debería dejar de creer en ellas. Por eso, aceptó hacer el documental y realizar un último exorcismo para demostrarlo en video. Con su equipo reunido, Cotton se dirige a un pueblo donde un granjero lo ha llamado para realizar un exorcismo sobre su hija Nell. En el camino, recopila información sobre el pueblo y descubre una extraña verdad. Muchas personas pertenecen a una secta que adora al diablo y realiza numerosos rituales en su honor, incluso sacrificando niños y personas para aplacar al demonio. Aunque Cotton no estaba convencido de nada, continúa su camino. Se encuentra con un chico al que le pregunta la dirección de Nell, pero al enterarse de que Cotton es sacerdote, el muchacho comienza a lanzarle piedras al carro, lo cual le parece muy extraño. Poco después llegan a la casa del granjero, donde Cotton descubre que ese chico no es otro que el hijo del granjero y hermano de Nell. Cotton lo ignora y escucha al granjero, quien les cuenta que su hija ha tenido un comportamiento extraño durante varios días, llegando incluso a matar su caballo y una gallina. Les muestra varias prendas de Nell completamente cubiertas de sangre. Sin embargo, en ese momento Nell parecía completamente normal. Cotton habla con Nell, una chica de 16 años que recientemente había perdido a su madre, lo cual la había perturbado profundamente. Cuando Cotton le pregunta si mató al caballo o a algún otro animal, la chica lo niega diciendo que, si lo hizo, no lo recuerda. Nell lo lleva a su habitación y le muestra varias pinturas, entre ellas una de María, una reina judía a quien los judíos consideran el Mesías. Después, Cotton habla con el granjero y recopila más información sobre la muerte de su esposa. Al salir a buscar sus cosas para el exorcismo, se encuentra con el hijo del granjero, quien le dice que no quiere que realice ningún exorcismo porque está convencido de que su hermana está perfectamente bien. Cotton también lo cree así, pero no podía decirlo abiertamente antes de todo el drama. Sonríe y entra a la casa. Con todo preparado, comienza el exorcismo. Coloca los pies de Nell en una tina con agua y pide a todos que cierren los ojos para rezar. En realidad, en ese momento está echando una sustancia química en el agua, algo que el hermano de Nell alcanza a ver antes de irse riendo. Cuando todos abren los ojos, Cotton muestra cómo el agua está hirviendo, como si fuera una reacción demoníaca, aunque en realidad es una reacción química. Cotton pretende que es obra de poderes demoníacos y declara que la chica está poseída por un demonio llamado ELM. Cuando sale supuestamente a buscar más materiales, en realidad sale a fumarse un cigarrillo. Allí se encuentra de nuevo con el hermano de Nell, quien le dice, ya no tengo ningún problema contigo. Puedes hacer lo que quieras, porque ya vi que eres un sacerdote falso. Era la primera vez que alguien descubría la mentira de Cotton, pero el chico le asegura que no dirá nada. Cotton regresa, prepara la habitación, llama a Nell y comienza a actuar como si realizara un exorcismo, simulando que el demonio lo ataca repetidamente, hasta que finalmente vence al demonio y completa la ceremonia. Todo fue una actuación, pero convenció tanto al padre como al hijo de que el demonio había sido expulsado. Cotton cobró su honorario y se marchó. Aunque tenían pensado volver a casa,
La oscuridad los sorprendió en el camino y decidieron quedarse en un hotel. Cotton estaba muy contento ese día por el dinero ganado. Todos se fueron a dormir, pero de repente, en la noche, se despertaron por un ruido extraño y, con gran asombro, encontraron a Nell acostada en su cuarto. La puerta estaba cerrada y Nell no podía haber sabido la dirección del hotel. Era verdaderamente aterrador. Mientras tanto, el estado de Nell empeoraba. Comenzó a vomitar y la llevaron al hospital, donde resultó que no había ocurrido nada grave. En el hospital, Cotton llama al padre de Nell, quien le pregunta por qué el exorcismo no tuvo efecto en su hija. Cotton le explica que su hija necesita un médico, no un exorcismo. El granjero se enfurece y dice: no confío en los médicos, ellos no pudieron salvar a mi esposa. Era un caso similar al de Cotton, pero en sentido completamente opuesto. Mientras Cotton creía en los médicos y la ciencia, ese hombre creía en Dios. Comprendiendo la situación, Cotton va a ver al párroco local y le explica que Nell necesita atención médica, pero que su padre se niega a aceptarlo. Le pide al párroco que intervenga, pero este le responde que el padre de Nell no creerá nada porque ya han hablado del tema muchas veces y él ya no confía en los médicos. Al regresar, Cotton encuentra al padre de Nell encerrando a la fuerza a su hijo en una habitación y al hermano de Nell herido. El padre les explica que Nell atacó a su hermano con un cuchillo mientras jugaba. Cuando intentan llevar al niño al hospital, este le entrega a Cotton un papel que dice: no dejes a mi hermana sola con mi papá. Alarmado, Cotton va a hablar con Nell y le pregunta si su padre la maltrata, la regaña o la golpea, pero ella responde que su padre la quiere mucho. Después de poner a Nell a dormir, salen de la habitación y de repente escuchan un llanto proveniente del cuarto de Nell. Era el sonido de un bebé llorando. Descubren que Nell estaba en el baño, imitando el llanto de un bebé y sumergiendo un balde en el agua, como si intentara ahogar a un niño. Con gran dificultad logran controlar a Nell y la llevan a su habitación. Allí notan que también había pintado un cuadro de un gato muerto. Mientras tanto, Cotton recoge su grabadora y comienza a escuchar la grabación. Escucha a Nell hablando con alguien en latín, pero Nell no sabe latín. ¿Cómo podía estar hablando? Esto preocupa incluso a Iris y Danny. Deciden quedarse en la casa para esa noche, ya que el hermano de Nell les había pedido que no dejaran a su hermana sola. En medio de la noche, Nell se despierta de nuevo y roba la cámara. Baja al sótano y ataca a Iris con la misma cámara de manera brutal, destrozando su cuerpo por completo. Sangre y violencia se esparcen por todas partes, matando a Iris. La cámara también queda destruida junto con todo el material grabado del documental. Después de todo esto, Nell va a buscar a Cotton para matarlo, pero Cotton logra despertar justo a tiempo, dominando a Nell y llevándola de vuelta a su habitación. Al bajar a buscar la cámara, encuentran a Iris muerta de forma horrible. Comprendieron que Iris había muerto exactamente como Nell lo había representado en su pintura. Revisan las demás pinturas. En una, Nell retrató a Cotton sosteniendo una cruz con un gran fuego ardiendo frente a él. En otra, retrató a Iris y Danny con sus gargantas cortadas, tendidos en el suelo. Como habían notado que cada pintura de Nell se cumplía de la misma manera, Iris y Danny quedaron extremadamente aterrados y amenazaron con irse inmediatamente. Cotton les dijo: ya les dije, la posesión por el diablo y los exorcismos no existen. Estoy seguro de que Nell mató ese gato ella misma. Descansen. Mientras hablaban, volvieron a escuchar ruidos extraños provenientes del cuarto de Nell. Esta vez hablaba en latín con alguien. Al abrir la puerta para ver con quién hablaba, no encontraron a nadie. Al cerrar la habitación, Nell le dedicó a Cotton una sonrisa extraña y maliciosa. En ese momento, recibieron un mensaje de voz del hospital informando que los análisis realizados a Nell habían regresado con un resultado alarmante. Nell estaba embarazada, siendo una menor de edad. ¿Cómo era posible? Lo primero que pensó Cotton fue que el padre debía haber hecho algo, ya que su hijo le había advertido que no dejara a Nell sola con él. Cotton decidió confrontar al padre de inmediato. Sin embargo, el granjero le explicó que su hija seguía siendo virgen y que nunca había ocurrido nada que pudiera causarle un embarazo. Aseguró que algún demonio debía haberlo hecho para traer al anticristo, un gran mal, a este mundo. Al escuchar esto, Cotton pensó que el hombre se había vuelto loco y le gritó. El granjero también le dijo que se fuera. Ustedes no pudieron curar a mi hija, y ahora yo mismo lucharé contra el demonio de mi hija. Tras decir esto, el granjero se dirigió a la tumba de su esposa y comenzó a orar. Mientras tanto, comenzaron a escucharse ruidos extraños en el cuarto de Nell.
Cotton le dijo a Iris y Danny, creo que su padre la va a matar. Por eso debemos llevarla y salir de aquí. Cuando abrieron la puerta para llevarse a Nell, las luces se apagaron de repente y vieron a Nell sentada encima del armario, en un lugar al que era imposible subir. Al verlos, Nell gruñó con una voz extraña y saltó desde arriba intentando atacar a Cotton, quien logró defenderse. Nell comenzó a moverse como un animal, usando sus manos y pies. Su rostro evidenciaba claramente que estaba verdaderamente poseída por un demonio. Al llegar su padre y verla en ese estado, intentó matarla de inmediato, pero Cotton intervino y la salvó diciendo, espera, realizaré un exorcismo apropiado. Era la primera vez en años que Cotton realizaba un exorcismo de verdad y le estaba costando trabajo. A medida que el exorcismo avanzaba, el control del demonio sobre Nell se volvía más intenso. El demonio comenzó a manifestarse causando un dolor inmenso y el cuerpo de Nell empezó a retorcerse. Cotton le preguntó, ¿quién eres? El demonio respondió, Ablum, el mismo nombre que Cotton había usado en sus falsos exorcismos. Cotton le preguntó al demonio, dime, ¿dónde está Nell? ¿Qué le hiciste? El demonio respondió que estaba ardiendo en el fuego del infierno y que pronto Cotton también lo estaría. Cotton encontró sus palabras extrañas y reanudó el exorcismo. Pero el demonio le dijo que si guardaba silencio por 10 segundos, abandonaría el cuerpo de Nell. Obedeciéndolo, Cotton guardó silencio, y ese fue su mayor error. El demonio contaba cada segundo de silencio mientras golpeaba los dedos de Nell con tanta fuerza que le rompía un dedo por cada segundo. Viendo el dolor de Nell, Cotton reanudó el exorcismo. Al hacerlo, el demonio se rió y preguntó algo en un idioma extraño. Al escucharlo, Cotton confirmó que la niña no estaba poseída. Si hubiera un demonio dentro de ella, sabría todo perfectamente. Pero era una niña, por eso había cometido un error al hablar. Comprendió que alguien más debía haberle hecho algo terrible que le había perturbado la mente. Cotton comenzó a hablar como si le hablara directamente a Nell, y en realidad, Nell empezó a hablar con él nuevamente. En un momento, incluso llegó a parecer que tal vez nunca estuvo poseída del todo, sino que lo estaba simulando. Nell le habló mucho a Cotton, quien salió y le dijo al padre, tu hija no está poseída. No tiene ningún demonio dentro de ella. Primero, no pudo sobrellevar el shock de la muerte de su madre, y segundo, un chico que trabaja afuera es responsable de su estado. El padre de Nell no le creyó a Cotton. Cuando fue a preguntarle a su hija al respecto y ella misma le contó todo, quedó devastado. Sin embargo, una de sus mayores preocupaciones quedó resuelta, su hija no estaba poseída. Mientras tanto, el párroco local también llegó a la casa al enterarse del exorcismo que estaba ocurriendo allí. Al conocer la verdad, el párroco también convenció al padre de Nell de que el chico del que hablaba su hija realmente no era buena persona y que podría haber orquestado todo aquello. Tras esto, decidieron que Cotton y su equipo partirían, mientras el párroco y el padre de Nell se encargarían del asunto. De regreso, el equipo pasó por el restaurante donde trabajaba el chico sospechoso y quiso preguntarle por qué le había hecho eso a una chica inocente. En un giro impactante, el chico reveló que nunca le había hecho nada malo a nadie, ni podía haberlo hecho, porque no le gustan las mujeres. Al escuchar esto, Cotton quedó completamente consternado. Eso significaba que el párroco les había mentido, pero ¿cuál sería su motivo? Comprendió que algo malo estaba a punto de suceder. Inmediatamente dio la vuelta con el auto y regresaron a la casa de Nell. Al llegar, encontraron algo muy perturbador, símbolos satánicos dibujados por todas partes con sangre. Ni Nell, ni su padre, ni su hermano estaban allí. Todos estaban perplejos. Antes de poder llamar a la policía, escucharon ruidos extraños provenientes del bosque y los siguieron. Lo que encontraron allí los dejó atónitos. Todos los habitantes del pueblo, incluido el párroco, estaban realizando un ritual. El párroco no era un verdadero sacerdote, era el líder de una secta que adoraba a Satanás. En ese momento, tenían al padre de Nell atado con vendas colgado a un lado, mientras Nell estaba tendida sobre el fuego al otro lado. Durante el ritual adoraron a Ablum, y Nell sufrió un dolor inmenso hasta que dio a luz a un bebé de color rojo. Los miembros de la secta lanzaron al bebé al mismo fuego sobre el que Nell había estado colocada. El fuego se avivó repentinamente, y Cotton comprendió que ese fuego no era ordinario, era en realidad el demonio Ablum al que adoraban. Sacó su cruz y comenzó a luchar con ella, y la escena se desarrolló exactamente como Nell lo había representado en su pintura. Iris, que estaba detrás observando todo aquello,
quedó horrorizada y comprendió que la segunda pintura, la que mostraba a ambos con las gargantas cortadas, estaba a punto de cumplirse. Para salvar su vida intentó huir, pero los miembros de la secta la atraparon y la mataron cortándole la garganta. Danny logró escapar, pero de repente se topó con el hermano de Nell, quien, sin pensarlo dos veces, lo atacó con un cuchillo y le cortó la garganta. Fue en ese momento cuando se reveló que el hermano de Nell era en realidad miembro de la misma secta, razón por la cual desde el principio quería que el exorcismo se detuviera. Cotton ya había muerto en el fuego. Danny también murió, y con su muerte, la historia termina con un final aterrador. Los miembros de la secta triunfaron y el sacerdote perdió, y la razón fue que el propio sacerdote no creía en Dios.